¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos como siempre una vez más a un programa de Laboral en Serio. Y pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que van a ser las consecuencias legales y el poder de las quejas laborales, mito o realidad. Y para ello contamos con la distinguida presencia de nuestro querido amigo, el licenciado Rubén Santillán, quien ustedes pues de otra manera lo conocen bastante bien. Bienvenido, mi amigo. ¿Qué tal, maestro Telésforo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos sigue, nos escuchan o que nos van a hacer favor de después reproducir el video que quede grabado en las redes sociales o en la videoteca que de Cadefi. Agradezco nuevamente la invitación y bueno, yo creo que les gusta cómo soy porque me invitan. Así, aquí estamos, a tus órdenes con ese gran programa. Perfecto. Pues bien, amigo, la verdad me ha llamado mucho la atención este tema y yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué este tema? ¿Cuál, perdón? Porque tú lo propusiste. No, ¿cómo crees? Sí. Mira, yo creo que el tema de haber potencializado los efectos de una queja laboral, lo quisiera descomponer en lo siguiente. Primero, que una queja es un acto por el cual una persona que resiente una afectación, un perjuicio, que siente inconformidad por la actuación de una empresa, de un patrón persona física, de una autoridad. La queja es precisamente ese vehículo por el cual hacemos del conocimiento a un superior que puede reprender al inferior o que puede poner orden respecto a una inconformidad, ¿no? A una molestia, cuando creemos que algún derecho o alguna cuestión de nuestras facultades pues han sido afectadas o están siendo limitadas. Entonces, la queja viene a ser ese instrumento que toda persona tenemos frente a un tercero, un privado, un particular o una autoridad para hacerle saber nuestra inconformidad y exponer que nuestros derechos están siendo vulnerados o no están siendo respetados. Y después, ¿por qué llamarlo como una fuente poderosa? Bueno, porque a veces los patrones en los últimos años pues le han restado ese poder a los trabajadores, ¿no? Siempre han subestimado que el único poder que tiene un trabajador pues es ir a quejarse vía una demanda laboral ante las anteriores llamadas juntas de conciliación y arbitraje, hoy los tribunales laborales, y pues ahí tenían que atender el asunto los abogados y hasta ahí quedaba. Sin embargo, en los últimos años, en mi experiencia como abogado que también postulo derecho laboral, pues me di cuenta que ya no era simplemente la demanda, ¿no? Sino que había una forma de presión, una forma de poder llegar de una manera más rápida, de una forma más trascendente, de una forma económica y sobre todo con una cuestión de hacer que el patrón o en este caso la empresa, persona física o moral, pues tuviera una respuesta a nuestras demandas de esas inconformidades. Y me di cuenta que el poder consistía entonces no solo en la vía como queja, sino que podías llegar a 4 o 5 instituciones públicas de forma simultánea para poder presionar y llegar de un lado y de otro al mismo tiempo, insisto, pero sobre todo buscando la atención del patrón para decirle, oye, si no me atiendes y tengo razón, pues las multas son altas y en dinero, valiéndome de la modificación en 2012 al quantum de las multas, que van de 250 a 5,000 veces la UMA, algo así como de 24,000 pesos hasta casi $500,000. Así es. Y este poder, pues por supuesto que no se ha descubierto, porque no todos los trabajadores y todas las trabajadoras pues lo saben usar. Y lo digo de esta manera porque, respondiendo a tu pregunta, no solamente es que sea del conocimiento de los y las trabajadoras, sino que también pueda ser acercado ese instrumento a través de los abogados o las abogadas que patrocinan, orientan o defienden, ¿no?, a esos trabajadores. Entonces, mientras tú como trabajador o trabajadora no sepas qué derechos tienes, no sepas cómo ejercitarlos, pues la única forma más convencional para poderlos hacer pues es cuando vas y tocas la puerta a un abogado, a un defensor, a un despacho, o bien cuando te acercas a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, pero también ahí se va limitado a un tema netamente laboral. Entonces, el poder de las quejas laborales sí es un mito y es una realidad. El tema fue propuesto así porque a veces creemos cosas que en verdad ya no son, creemos una realidad que no existe,
Y cuando digo más de mitos, es del lado de los patrones que creen que no les van a hacer nada, Ok. o que una simple queja pues, va a quedar ahí en un simple papel o en una simple exposición de oído, la inconformidad. Y yo creo que la realidad es otra, porque hasta que, como dicen los colombianos, ¿no? Hasta que toca, pues es cuando realmente reaccionas y te das cuenta de un poder de la queja bien implementada y a tiempo, y es más rápido que incluso una demanda laboral. Ok, no, pues perfecto. La verdad, ahorita en lo que estás platicando, se me vienen a la mente muchas cosas interesantes de lo que mencionas, como que el trabajador debe conocer esos derechos laborales que están marcados dentro de la ley, pero también hay derechos humanos. O sea, hoy en día hay tanta modernidad. Ejemplo, en las mujeres, yo he visto algunas mujeres que se tiñen el cabello y se lo pintan de colores. Y a lo mejor hay empresas donde no les gusta eso. Entonces eso ¿qué tanto afecta? También digo, a lo mejor no es el tema, pero sería la queja del patrón también. Oye, pues si somos una empresa seria, que debemos tener una imagen hacia nuestros clientes, pues ¿cómo es de que vienes con ese? Es que pues la verdad es la moda y yo quiero ser así. ¿Qué pueden hacer también los patrones? Digo, sé que ahorita vamos a platicar sobre los trabajadores, que esa es la idea, ¿no? Claro, mira, yo creo que esta frase que voy a decir es muy, muy conocida, muy popular, y de verdad que tiene una connotación. Dice que tu derecho termina donde comienza el de otro. Es decir, el ejercicio de derechos tiene un límite cuando no rebasas el de otras personas o lo impuesto por la ley. Cuando tú decides colorear el cabello, ponerle un tinte de colores, hoy lunes de amarillo, mañana le pones azul y le pones el tono, circula los colores del arco iris. Pues lo cierto es que la cuestión es, oye, ¿y qué haces con esos cabellos teñidos, no? O ¿por qué vienes con ese tatuaje? O te hiciste el fin de semana un tatuaje, o tienes piercings, o tienes otra cuestión que no me gusta, con pantalones jeans rotos o descosidos, o Escotada, tus tenis sucios, etcétera. Sí. Todas esas cuestiones que hoy en día las hemos escuchado, hoy han sido contenidas, ¿no? Y analizadas por los tribunales. Y tenés razón, tu primera intervención me decías, es que hay derechos humanos. Primero debiéramos entender que un derecho es concedido por la ley. En términos legales, esos derechos a los que tú les llamas, se llaman derechos subjetivos. Es decir, ¿qué es un derecho subjetivo? Es el conjunto de una norma jurídica que te permite o te reconoce o te otorga el ejercicio de una libertad, ¿no? Ese es un derecho. Y la ley puede reconocerlo en forma expresa o puede tenerlo por inherente. Entonces, hay derechos humanos que no necesariamente tienen que ser puestos en la Constitución, sino que están contenidos en convenciones internacionales o en tratados, y aunque no estuvieran en la ley, pues guardan esa proporción de aplicación en el derecho mexicano. Pero hay otros derechos que sí tendrían que estar expresamente otorgados o reconocidos, como el derecho a la paternidad, ¿no? Para convivir con tu hijo o con los adoptados, o alguna cuestión de, por ejemplo, canjear las semanas de la gestación en lo más posible antes para disfrutar con más estancia después del parto con el bebé. Esos derechos subjetivos, algunos están contenidos en las leyes, otros han sido incorporados porque están reconocidos en los derechos humanos de otros países, pero el derecho al trabajo es un derecho humano, así lo dispone el artículo 3 de la misma legislación laboral. Y todo el artículo 3, el 4 y ciertos, te puedo mencionar yo he reconocido cerca de más de 275 derechos muy concretos, y de esos 275 derechos, yo creo que escasamente el 10% es el que se conoce en los trabajadores. Y ese desconocimiento de los derechos, pues provoca que los patrones pues abusen, ¿no? O también sin conocer que los tienen los trabajadores, no se los respetan. Y decías tú, bueno, es que también podría existir el derecho del patrón a exigir o inhibir que el trabajador vista, hable, se comporte y se presente de una manera. Y te decía que estos derechos
fundamentales, estos derechos constitucionales, estos derechos humanos en el género, en toda esta cuestión de esa libertad que te concede el derecho o te la reconoce, pues está también ya acotada y analizada por la Corte. Este derecho humano, al que tú me hablas, este derecho a las libertades, se denomina el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. Ese es el nombre técnico. Cuando tú dices, es que tengo derecho a tener un arete, tengo derecho a pintarme el cabello, tengo derecho a tatuarme, tengo derecho a ser homosexual, estos son ejercicios de libre desarrollo de la sexualidad o de la personalidad. Son inherentes al ser humano y tendrán que ser respetados porque en nada influyen para que una persona con estas decisiones que las está ejerciendo, pues pueda. El único caso que ha venido a limitar ese ejercicio es cuando una persona llega tatuada con símbolos que están, por ejemplo, en la comunidad judía o están en ciertos grupos de empresas en las que no puedes traer una cruz, ¿no?, que atente contra la dignidad. No puedes traer una cruz nazi frente a una comunidad judía porque es fatal. Entonces la Corte dice, a menos que la ideología que tú representas en los tatuajes en tu cuerpo vaya en contra de las funciones de naturaleza de la empresa, pues está justificado que no puedes estar así. Tú llegaste un día a trabajar con un traje sastre, con un saco cubierto de la ropa, y se te contrató, y ya a la primera semana que estás laborando, pues te descubres y traes pelo en pecho, y traes tatuajes, y traes cosas, y te empiezas. La semana pasada me acaban de consultar un caso exactamente aplicable a esto. Hashtag, diría Telésforo, tengo el mismo caso que tú planteas, y ese mismo caso es el encargado de recursos humanos. Llegó bien vestido, en su concepto de bien vestido, dice, y después pues se soltó el cabello, ¿no?, y empezó a transformarse y empezó a mostrar su identidad, y ahora ya que está dentro de la empresa me dice, pues no me gusta su forma de vestirse, no me gusta que se rape, que se ponga líneas en el cabello, rapado, y que se cambie los colores. De cierta forma, ese derecho no podría ser restringido. Y si lo despiden por esa situación, entonces el trabajador tendría, ahí viene el tema, ¿no?, tendría diferentes alternativas. De entrada, él puede alegar que fue despedido injustificadamente porque no existe ninguna legislación ni ningún reglamento, una facultad que diga que los trabajadores pueden ser separados de su trabajo de manera justificada por pintarse el cabello o por estar tatuados o por mostrar alguna decisión sexual. Más que en el caso que te digo que la Corte ha dicho que si es incompatible ideológicamente los signos o los tatuajes o la apariencia del trabajador respecto al ideario de la empresa, pues está justificado, ¿no? Entonces, fuera de eso, ya de entrada por haber tomado esa decisión es injustificado la separación. Número 2, ese patrón, si quisiera limitar o no dejarlo trabajar, pues lo que tendría que hacer entonces es lo que yo les digo es, pues hazles unas baterías, una prueba de selección en el reclutamiento de quien los va a contratar, y hay diferentes baterías psicológicas que te permiten saber lo que estás buscando. Controles de confianza, si pueden trabajar bajo presión, si trabajan en equipo, si son personas conflictivas, si tienen algún trastorno de la personalidad, si son farmacodependientes, si son personas tóxicas, diríamos hoy en el término. Todo eso es comprobable a través de exámenes que se hacen en baterías a través de psicólogos o la psicometría, ¿no?, que son parte del área de capital humano que se encarga de realizar todo eso. Si tú quieres saber si una persona tiene tendencias a ciertas cuestiones que no son compatibles con tu empresa, pues haces una batería, una carga destinada a eso. Oye, quiero saber si es ladrón porque va a estar en el área de cajas o va a manejar valores o va a estar trabajando, y quiero ver si es una persona que es confiable. Bueno, pues hay pruebas de confianza, ¿no? Y las pruebas y las baterías psicológicas van hacia ese sentido. Entonces, la pregunta para dejar ahí en este segmento es cierto, para poder reclamar un derecho, lo primero que tienes que hacer es saber cuáles son tus derechos. Número 2, si eres el patrón, también tienes la obligación de saber cuáles son los derechos del otro y cuáles son tus derechos. O sea, es un tema de corresponsabilidad en el entendimiento, porque si no conoces, puedes estar exigiendo algo que a lo mejor no te va a asistir la razón, y aun cuando quieras irte a quejar o a inconformar, lo cierto es que eso será improcedente. Por ejemplo, ahora en el tema de las vacunas, ¿no? Mucha gente dice,
es que yo no me voy a vacunar. No, es que si aquí no me traes tu certificado de vacunación, pues te vas a tener que ir de la empresa. Bueno, habría que valorar entonces si existe primero en la ley del trabajo la obligación de que los trabajadores tienen que colocarse las vacunas, ¿no? O practicarse los exámenes médicos. Y efectivamente el artículo 132 de la legislación laboral se establece que es obligación de los trabajadores toda una serie de obligaciones que deberá conocer, ¿no? Entonces los trabajadores en un ratito de insomnio deberían darse una vuelta a la ley federal del trabajo y leer el artículo 132, ¿no? Leer los primeros, yo siempre he recomendado que cuando menos los primeros 100, ¿no? O los 120 artículos de federal del trabajo, porque ahí vienen los derechos muy contundentes, ¿no? Sobre todo lo hemos platicado tú y yo, el tema de las normas protectoras del salario, ¿no? Si tengo derecho a que me paguen en efectivo, si me pueden pagar en forma mixta, si me pueden pagar por mes o tiene que ser por decena, por catorcena, qué descuentos me pueden hacer, en qué proporción, si me pueden quitar todo mi dinero por deudas que tengo con el patrón y con el seguro y con el Infonavit y con la pensión alimenticia. Estamos en un problema serio donde no conocemos nuestros derechos, Telesforo. Así es. No, pues muy interesante porque yo estoy prácticamente pensando que una queja puede provocar otra queja. En este caso, si el patrón no está de acuerdo cómo se está presentando el trabajador, entonces, ¿qué va a provocar? Que el trabajador presente la queja, ¿no? Claro. Entonces, estoy pensando que en muchos de los casos se puede llegar a dar eso. Una queja provoca otra queja, ¿no? Correcto, bien, sí. Y muy interesante, digo. Fíjate, ahorita que dices eso, perdón que te interrumpa, déjame decirte esta aclaración y das pie para lo siguiente, para ir poniendo en contexto. ¿De qué quejas les vengo a platicar hoy? No les hablo de la queja de, ay, tiro mis Barbies y mis canicas y ya no juego y me voy, ¿no? Y vas a ver cómo. No, estamos hablando de una queja legal. Por eso decíamos, el poder, ¿no? Y las consecuencias legales de una queja entre el mito y la realidad. Primero que nada, ¿qué debo hacer si yo me tiño el cabello? Y tengo que ser cuidadoso en esto, ¿eh? Bueno, en alguna ocasión tuvimos una experiencia de una jovencita de secundaria, una conocida, en la secundaria le prohibieron la entrada porque llevaba los cabellos teñidos. Entonces el director de la secundaria pública, la secundaria, acá por la región de Iztapalapa, puso un letrero afuera que decía, se prohíbe entrar con los pelos pintados. Y yo dije, bueno, primero que nada, no sabe expresarse el director de una secundaria, que se supone que es un maestro, que tiene un nivel, que le digo, a ver, pelos los de los animales, ¿no? Pintados no es la mejor expresión. Ya desde ahí notamos esa carga emocional misógina o de cualquier otro tipo porque no era lo correcto. Entonces, si te das cuenta, yo hablo con una cuestión suave, ¿no? Entonces, el cabello teñido, ¿no? Con un tinte de color. No decir, entras con los pelotes. No, pues, déjame decirte la diferencia entre un cabello y un pelo. Así es. Pero no es el foro para aclararlo, pero hay diferencias biológicas y técnicas y vulgares. Entonces, la melena, lo que pende de la cabeza, pues es cabello, ¿no? El vello es otra cuestión, entonces hay que saber entre pelo, cabello y vello, son cuestiones, la vellosidad es una cuestión totalmente, no es semántica, es una propiedad que hay que reconocer, ¿no? Todos los animales, el pelaje, ¿no? Las cerdas, por ejemplo, en los marranos, en los puercos, pues no tiene el nombre de, ay, qué bonito cabello tiene el puerco, ¿no? Pues son las cerdas, o sea, las cerdas es el pelambre. Entonces, hay que tener cuidado porque eso también puede ser despectivo y puede estar encubriendo una expresión peyorativa. Entonces, se prohíbe entrar con los pelos pintados. Era de entrada el letrero, las fotos que subimos y la queja que se estaba presentando era un tema ahí de la SEP, ¿no? Se logró quitar el letrero, se le logró que le permitieran la entrada y ya. Y otro caso, pues, la cuestión de que si estamos hablando en el seno de los trabajadores y tú eres el trabajador y te dicen, oye, Rubén, vienes con el cabello teñido, ayer lo traías azul, hoy vienes en color rojo, y sabes que vas a ver a clientes y eso no me gusta porque pues no es correcto y si no hago caso te voy a despedir. Aquí comienzo el programa de la parte. Si me despides, tendré que demandar laboralmente el despido injustificado. Ahí lo voy a dejar. Ese es el primer efecto. Y tengo las razones para ganar el juicio. Número 2,
Pero no voy a esperar 2 o 3 años para probar eso y aventarme todo el proceso. Tengo la vía de la queja. ¿Y qué puedo hacer en la queja? Bueno, existe una comisión, ¿no?, nacional para prevenir y erradicar todo tipo de violencia y discriminación. Esta CONAPRED es un organismo público, no tiene fuerza vinculante, pero sí vigila que los particulares o las autoridades respeten políticas o derechos a la no discriminación, vigilar la inclusión y la perspectiva de género. Entonces, estas empresas públicas, organismos no gubernamentales, pero de cierta forma que tienen una vinculación nada más institucional, reciben quejas. Tú entras a www.conapred, entras a su página y ahí te dicen los datos, nombre, domicilio, cuál es tu motivo de queja, si fuiste discriminado, vejado, violentado, si sufriste alguna violencia, que ahora lo que les decía, no conoces tu derecho. Regularmente se acaban de incorporar algunas enfermedades al catálogo internacional de estas a través de la Organización Mundial de la Salud. Y ya existía de por sí el estrés como una enfermedad crónica, degenerativa y mortal, y una de las principales causas en el mundo de muerte. El estrés produce la muerte. Pero ahora se ha incorporado, ya desde el 2018 se incrementó este catálogo y se incorporaron en todo el mundo y en México reconocidas cuando menos 5 enfermedades nuevas. Estas 5 enfermedades nuevas, una de ellas es el burnout, que es el síndrome del quemado, es decir, un efecto que se produce nada más en una relación laboral cuando por actos así sistematizados del patrón a una persona o la cargan de mucho trabajo o no le dan nada de actividad. Entonces, no le hagan caso a Telésforo, no le pidan nada, que venga aquí a aburrirse. ¿Quieres estar aquí? No, no te voy a correr, estás ladrando, ¿no? Bueno, siéntate. Oye, ¿qué voy a hacer? No hagas nada, papacito, así quédate. Sí. Oye, pero el hacer inútil a una persona o no darle una tarea, eso es un síndrome también de la persona que está cansada, exhausta, y le llaman el burnout, ¿no? O sea, hay gente que se ha suicidado en las empresas por maltrato. Esto también está reconocido internacionalmente como el moving. El moving viene a ser un tipo de acoso u hostigamiento laboral. Yo he escuchado a varios asesores cuando hablan del acoso o el hostigamiento y no les queda claro que no estamos hablando de acoso y hostigamiento desde el punto de vista penal. En la Ley Federal del Trabajo, que fue una corporación a partir de 2012, el acoso y el hostigamiento no son sexuales. Si tú lees bien, y yo aquí lo he visto, incluso en programas aquí lo he visto, no son ese acoso y hostigamiento sexual. Aunque sí lo diga la ley. No lo dice. No dice acoso, dice acoso y hostigamiento. Nunca toca la palabra sexual. Y todos los que han tocado desde el punto de vista laboral se equivocan. Y yo les he apostado, hoy no traigo billete aquí en la bolsa, traigo la tarjeta de crédito, si van a sacar el cajero con mucho gusto, pero yo te apuesto en este momento que no se señala la palabra sexual o sexualidad o sexual en el tema del acoso y el hostigamiento. Esa es una equivocación de muchos. E incluso han llegado. Lo que pasa son actos de violencia, ¿no? Es que el acoso y el hostigamiento son conductas de acción o de omisión que tienen por efecto buscar un fin totalmente que cansa o que fastidia o que harta psicológicamente, ¿no? Un acoso es, por ejemplo, que tú estás haciendo tu trabajo aquí y yo como tu jefe o el patrón me siente o me ponga a tu lado todo el día viendo qué estás haciendo y no te hable y nada más te esté yo viendo y estás tú en tu computadora. Sí. Y es todo, llegas tú, dejo lo que estoy haciendo y me pongo frente a ti y te estoy viendo. ¿Qué es eso? ¿Qué es una cosa? ¿Qué diferencia hay entre el acoso y el hostigamiento? O sea, son cosas diferentes que no se alcanzan a vislumbrar. Entonces, una cosa es que esté en la Ley Federal del Trabajo la palabra o las palabras acoso y hostigamiento, y otra que se refieren a lo sexual. Entonces, lo sexual sí constituye incluso un delito, pero también el acoso y hostigamiento a secas como tal. Mira, te voy a contar la historia de un caso donde no necesariamente, y esto es nuevo a raíz de que se modificaron las disposiciones penales, donde yo estaba pasando un alto en una avenida de la Colonia del Valle, al momento en que no guardo mi distancia o guardándola, la imprudencia del conductor de frente detiene en forma intempestiva su marcha y le doy alcance y llego a hacer un contacto muy ligero. El otro tipo, yo tengo un vehículo de premium, el otro es un vehículo modesto,
y se baja y me dice mi carro y casi me quiere golpear y yo guardo la paciencia y todo. No le pasó absolutamente nada a su auto ni al mío, pero yo le quería que le cambiara el bastidor y que revisáramos los lápices de la activación de las bolsas. Me hizo un relajo. La verdad es que iba a empezar a llover, nos estacionamos porque el tráfico se estaba acumulando y de repente pues llegó una patrulla. Y después, pues, se cansó porque le dije, no eres competente, mándate una unidad de tránsito para que nos ponga en su caso a disposición. Y yo empecé a ejercer mis derechos. Sin embargo, el tipo pues, no me dejaba salir de donde me había estacionado porque pensaba que me iba a dar a la fuga. Entonces, me subía yo a mi unidad y él se bajaba y me amedrantaba como si me fuera a la fuga. Entonces, en una de esas me canso y como abogado pues, determino, digo, esto es un acoso y hostigamiento. No me está extorsionando, no me está pidiendo nada a cambio de, pero su conducta está restringiendo mi libertad. Me está orillando a tomar y a adoptar una postura que no me gusta y que es contra mi voluntad. En una de esas, logro irme y tomo una avenida principal. Y veo a una patrulla de tránsito, le marco el alto y el cuate viene atrás de mí persiguiéndome. Okay. Nos detenemos sobre la avenida, se para la patrulla y le digo, a petición de parte, señalo a esta persona como aquella que me está hostigando y acosando por un hecho de tránsito. Vaya, le volteé el tema. Y lo que pudo haber sido un daño, lo puse a disposición del Ministerio Público señalándolo por hostigador y acosador. En los términos de cómo está la legislación vigente era procedente el delito. ¿Sí? Y luego si yo le agrego que tuve miedo, que sentí miedo por mi libertad, mi tranquilidad, y yo hubiera pasado a periciales, le cuadro el delito, ¿me explico? Pero porque yo sé las consecuencias de lo que estoy haciendo. Si ese mismo tema tú lo llevas a lo laboral, que es lo que estamos diciendo, hay muchísimas cosas que son hostigamiento y acoso por los patrones o por los jefes. Recordemos que el patrón ejerce la representación de tal conforme lo dispone el artículo 11 de la legislación laboral. Dice que son representantes de los patrones aquellos que hacen función de gerenciamiento, de dirección, de dependencia o que dan órdenes. Es decir, un jefe, un supervisor, un encargado, son personas que en términos del artículo 11 de la legislación laboral hacen funciones de las veces del patrón. Por lo tanto, alcanzarían desde mi punto de vista esas características de copartícipes o en forma conjunta en el delito que les pueda imputar. Entonces, si tú llegas y tu jefe o el encargado o quien sea, el gerente, te empieza con unas conductas sistematizadas a fastidiar, y no tienen un fin propiamente para la función que realizan, pues es claro que está cometiendo un delito y una falta. Y eso te provoca a ti una inestabilidad en la productividad y está afectando tu libre desarrollo del trabajo. Esos derechos, si no los ubicas, si no los sabes identificar, nunca te darías cuenta. Pero llega el tiempo en que esa persona ya va a trabajar con miedo, ya no se siente a gusto. Ya nada más ve el reloj a ver a qué hora es la comida. Sí. Imagínate, y esa persona se levanta, ¿dónde vas? Voy al baño. Oye, pues si acabas de ir hace 2 horas. Pues sí, tengo ganas de ir al baño. No, pues oye, te la pasas cagando todo el tiempo en el baño. Sí. ¿A qué vas? No, nada más tienes derecho a 2 veces en el día, en la mañana o en la tarde, o cuando vas a salir. Sí. No, la expresión coloquial, ¿no? Estamos con miedo a eso. La palabra nalgas no es grosería, es la parte anatómica muscular. Científico o médicamente son las fosas ilíacas, pero las nalgas son las nalgas, no se puede inhibir eso. Tenemos que ir rompiendo esa situación. Igual tragar es una expresión fuerte, pero significa, ¿no? O sea, lo digo con toda la responsabilidad. Entonces, mientras tú sepas que eres limitado en tus acciones para defecar o para hacer micción, que eran palabras técnicas, ¿no? Micción y el arte de defecar, ¿verdad? Se pueden limitar. Eso es un tema de acoso y hostigamiento. Es inhibir el ejercicio de un derecho. O sea, ya se está metiendo con tu persona, ¿no? También la carga excesiva de trabajo. Tú recordarás que en la norma oficial mexicana 035 se establecía que uno de los factores de riesgo psicosocial eran las instrucciones poco claras de los patrones a los trabajadores.
la carga de trabajo excesiva sin justificar el porqué. Y vaya, todo eso no lo identificas si no sabes, mi estimado Delesforo. Entonces, para ir concretando, la demanda laboral por el despido injustificado, argumentando que por traer el cabello teñido, por tener un tatuaje o alguna situación que no te gustó, eso no va a estar justificado. 2, tengo la capacidad para ir a presentar una queja en la vía administrativa ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en todas sus formas, además de que es una obligación de los patrones tener ambientes libres de violencia como centros de trabajo. Y todavía, ¿qué otra queja le puedo interponer? Le puedo poner una queja, ¿verdad?, por violación a los derechos humanos. Y podría, si bien es cierto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no atiende casos en el tema de particulares, sino de autoridades o están vinculados, sí existen algunas excepciones en las cuales el delito de discriminación es eso, un ilícito. Entonces, ahora tu queja también se puede volver, ¿qué? Una denuncia para abrir una carpeta de investigación por delitos de discriminación, por violencia psicológica, ¿no? Y ahí el poder de esa queja se puede abrir y decir, ahora yo soy el abogado de ese trabajador que despediste y ahora te voy a meter una queja por de discriminación, una carpeta de investigación por el delito de discriminación, ¿no? Lo de acoso y hostigamiento. Y ahora puedo ir al Seguro Social y presentar una queja en auditoría patrones para alegar que no es un centro que se estén respetando, ¿no?, las condiciones propias para evitar riesgos de trabajo. 2, la integración del salario base de cotización en la forma en que se me está pagando, ¿sí? Y si no estoy conforme, puedo meterle otra queja todavía en la Secretaría de Salud, en la que argumentaré que no es un lugar que cubra con las políticas ahora con el COVID o con la prevención de enfermedades, porque no tienen agua potable, no tienen sistemas de luminosidad, de higiene, de pulcritud, no cumple con las políticas de seguridad e higiene. Y también puedo abrir una queja, ¿no?, en la PAOT, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que es la Procuraduría del Ambiente y Ordenamiento Territorial, en la cual pueden investigar cuestiones de fauna nociva, olores, falta de condiciones de infraestructura para el libre desarrollo de una actividad, el excesivo producto de ruido, y puedo provocar con esa queja la clausura del centro de trabajo. ¿Te das cuenta el poder con una sola acción? Ya que no te cuento más, pero son 4 o 5 quejas abiertas al mismo tiempo por diferentes lados que voy a colapsar al patrón. Cuando lleguen esas 5 quejas y llegue la cuestión de la demanda, no la tiene fácil. Y si todavía voy al Servicio de Administración Tributaria y presento una queja derivada de las cuestiones fiscales que se modificaron en la Ley del Trabajo y en la Ley de Impuesto sobre la Renta, el artículo 99, lo que decíamos la ocasión pasada, el artículo 101, que es una colección, pues también el Servicio de Administración Tributaria puede acudir a verificar la integración de cómo si se explicó, ¿no?, el concepto del CFDI, la integración que se tiene de las retenciones del impuesto sobre la renta, y puedo iniciar un procedimiento, ¿verdad?, de posible forma de instar a través de la Procuraduría o la denuncia ciudadana que se puede hacer, que es una vía de queja, para que se revise si el sistema de entero de retenciones de impuestos sobre la renta por salarios, sueldos y salarios lo está entregando debidamente el patrón. O sea, te das cuenta el poder de una queja derivada de materia laboral puede ser trascendente, ¿no? Así es, ya lo dices tú, y sí me queda clarísimo. Una queja puede tener un poder muy, muy amplio, muy fuerte. Pero ¿qué crees? Que las quejas hay 2 tipos. La interior, la que te haces tú mismo, que te estás quejando tú solito. No sé por qué tolero al patrón y no sé por qué no me hace caso, y te estás quejando tú y de ahí no pasas. Que es la que la mayoría utiliza por miedo. Claro. Y está la queja exterior, que es precisamente la que debería asomarse estudiando, conociendo esos derechos, porque ya al conocer esos derechos entonces ya la empiezan a manifestar ante el patrón, decir, oye, pues fíjate que según yo, de lo que leo en la ley, de lo que veo en la ley, pues tengo este derecho. Si tú no me lo quieres hacer valer, pues perdóname, pero voy a presentar mi denuncia o mi queja en estas diferentes instancias. Entonces, qué padre es cuando lo escucho, ¿no?, de ti, en ese sentido donde está estructurado el problema, que está aquí atorado el asunto en las quejas internas, las que la gente se queda con ellas y no lo manifiesta. Pero también a su vez es por algo, o sea, a lo mejor ahí ellos mismos saben que también están
cometiendo hasta cierto punto ciertos errores, ¿no? O sea, ellos mismos se culpan y por eso es que no se atreven a hacer la queja. Bueno, pues es que a veces llego tarde y pues a cambio de esas veces que llego tarde y me dan chance, bueno, pues también a lo mejor no quiero denunciar al patrón, ¿no? Pero bueno, pues es muy interesante y aquí ahorita en esta parte que está muy interesante, pues ya me deja claro que las quejas sí pueden llegar a tener mucho poder, ¿no? Tienen mucho poder y mira, tienes razón. En todos estos años que tengo de experiencia, hay trabajadores que no les asiste la razón, que nada más lo hacen por molestar o por fastidiar, o lo hacen por resentimiento, ¿no? Porque realmente los trataron bien, les pagaban bien, los atendían bien, y a lo mejor alguna cuestión pues no les gusta y hacen un escándalo. Pero insisto, a veces no es que sean tanto los trabajadores, sino que pueden ser los abogados que están detrás de ellos. Yo te quisiera aquí conectar un tema con el caso de un restaurante muy famoso, no quiero decir su nombre, pero es muy famoso, en el cual decía que seleccionaban a los clientes, ¿no? Los güeros y los prietos de un lado. Okay. Sí, ubicaste esa noticia, sí, ¿no? Sí. Un restaurante de carnes, ¿no? En el que Así llegabas y decía, pues llegó Rubén Santillana así, cochetoncito, morenito, mándalo del lado de la cocina donde está caliente. Llegó Telésforo, no, se ve cara de rey, ¿no? De rey africano, ¿no? Pero al fin y al cabo rey, pues va a la sala principal. Estas prácticas de discriminación también son vinculantes o de competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la Profeco, que también es una autoridad administrativa y que tendría que vigilar aquí a los comensales. En el tema de los trabajadores, los intereses se pueden hacer defender a través de las Procuradurías Federales de la Defensa del Trabajo o los centros ahora de conciliación en los que en la nueva composición lo pueden hacer. Sin embargo, toda una queja, eso es bien cierto y tienes razón en decirlo, hay que decir. No nada más es irse a quejar, sino que se hace una investigación. Y como todo proceso sancionador o administrativo sancionador, pues el patrón tendrá el derecho de audiencia y de probar. O sea, no es tan fácil. Lo que quiero decir es, sí, quejarse cualquiera. Que trascienda, pues no cualquiera. Entonces tú puedes ir a hacer un escándalo, puedes ir a hacer toda una parafernalia para quejarte. Es que en la empresa no nos dan agua de cierta marca y el grado de sodio pues me causa piedras biliares y yo quisiera que fuera agua importada de Europa porque esa tiene menos minerales. Oye, espérame, o sea, a ver, ¿hay agua? Sí. ¿Es potable? Sí. ¿Es guardada la proporción de que cumple con el estándar que hidrata? No, o sea, no es agua de la llave, no es sucia, no viene con un filtro, sí. Oye, pues date de santos, el señor le está comprando a una empresa que se dedica a embotellar agua. O bien podría tener instalados filtros y hacer tomaderos de agua potable. Pero ya exigir que tenga que ser de cierta calidad o ciertas circunstancias, eso ya no es procedente. Entonces, las quejas tienen un grado y un proceso y un procedimiento. Claro que ese proceso comienza con la denuncia, es decir, con el escrito o con la exposición verbal por parte del quejoso en el que expone pues, los hechos. Pues que me despidieron que porque me puse un piercing, porque tengo los cabellos teñidos o porque simplemente tengo un tatuaje que me piden que lo oculte con ropa, o me pidieron que para seguir trabajando me los tengo que borrar, o porque mi tendencia es ser homosexual. Esa queja a lo mejor es lo propio. Le voy a decir al patrón, oye, que tú lo corriste porque es homosexual. Si es que me habla muy feo en la mañana. Tú también. No, entonces demuestra que tienes políticas de inclusión y de que no estás discriminando por sexo, raza, preferencia sexual, por edad. Todo eso que está en el artículo 3 de la Ley del Trabajo, que es como una pequeña colección, ¿no? de este tipo de programas o de cuestiones que tenemos que identificar, muchos patrones las ignoran, pero también muchos trabajadores y creen que siempre tienen derecho. Oye, espérame, si tú eres una persona que está en contacto con el cliente y tú estás representando un producto o un servicio financiero, pues el perfil del puesto, sin discriminar, la misma respuesta nos lo da el artículo 3, segundo párrafo de la Ley del Trabajo. Dice, no se considera que existe discriminación
cuando las funciones del puesto o la actividad requieran un perfil especial. Ahí está la respuesta, patrones. Oye, si soy una persona que presta servicios financieros, obviamente no estoy prestando servicios o actividades culturales, ni turísticas, ni de espectáculos, ni musicales, ni artísticas, ni de muestras culturales, ni de cuestiones de pintura en el cuerpo, painting, ¿no? Body painting. No puedo hacerlo. Entonces, oye, mi contacto requiere tener una persona que tenga un estereotipo de contacto con atuendo de un traje, una corbata, ¿no? Etcétera. Esas características son las que se requieren para el puesto, pero lo tienes que explicar en el manual de puestos o descripción de perfiles y funciones, y tiene que estar establecida esa política de manera previa en el reglamento interior de trabajo, que ese es uno de los, a manera de ir concluyendo en este primer segmento, de decirte, pues eso es lo que los patrones tendrían al alcance, revisar sus reglamentos interiores de trabajo, revisar qué políticas les permite la ley, limitar. Me ha tocado en el caso muchas empresas que me dicen, yo no quiero que se vistan aquí con minifalda, no quiero que vengan con guaraches, no quiero que anden de noviecitos entre compañeros, no quiero que se vayan los viernes a echar trago aquí cerca de la empresa, no quiero que mis coches o los uniformes de ellos estén en las pulcatas, en los bares, en las gomichelas, cerquitas de aquí del tianguis que se pone cerca de la empresa. Se ve feo. Niños, obedezcan, y niñas, no se dejen engañar por el personal de aquí, por favor. Todas esas cuestiones que pueden ser conservadoras o no, ¿dónde van a estar volcadas? Pues en el reglamento interior de trabajo. ¿Cómo? A través de códigos de conducta, códigos de ética, códigos de vestir. ¿Y eso está permitido? Sí, claro, te estoy dando el fundamento. Lo que pasa es que las empresas no hacen nada y creen que exigir un derecho de un momento a otro pues les asiste la razón. Claro que el restringido, en ese caso el trabajador o la trabajadora, pues resienten esa afectación, ¿no? Hace poco, el caso personal, mi hijo me pidió un corte de cabello, muy corto, etcétera, y todavía antes del ciclo escolar pasado. Y yo le di autorización, dije, pues yo uso el cabello corto, porque y en el colegio, que era un colegio religioso, me dice la madre superiora, dice, es que el ideario y el reglamento es casquete corto regular, no pelones, y no con el cabello muy corto. Le digo, oiga, madre, yo tengo el cabello más que corto, ustedes lo han visto los que me conocen. ¿Y qué? El hecho que sea yo un moicano, ¿en qué causa afectación? Y me aventé un round, amigo, para decirle casi en una cátedra de 1 hora de derechos humanos de la niñez y de la infancia, para decirle que yo no podía limitar el ejercicio, ¿no?, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de mi hijo, y que no podía condicionar, por muy reglamento que estuviera, esa disposición no es válida en estos tiempos, como los sellitos que a ti o a mí nos tocaron del sí trabaja, no trabaja, la abejita, el burro, el marrano, todo lo que ponían en los cuadernos, ¿no? Así es. Y las orejas de burro. Yo te quisiera preguntar qué pasaría hoy si una maestra o un maestro pone orejas de burro. Se va, pero así. ¿Sí? Sí. Entonces vivimos en una situación compleja en la que ya no les puedes decir mi alma porque es la generación de cristal. Pero hay otras cosas en las que sí son prudentes, ¿no? Entonces, tú dices, oye, ¿cómo puedes llegar con una vestimenta que no es propia? No puedes llegar en nuestros conceptos, los que somos, no sé, de generaciones nacidos en los 70s o en los 60s, pues tenemos una concepción totalmente diferente de las libertades en cómo se ejercen hoy. Y eso, si te das cuenta, en los trabajos ya empieza a trascender, porque tienes, como tú que eres un experto en millennials, ¿no?, los centineles, cómo se incorporan a los centros de trabajo. Llegan a empresas que ya tienen 10, 20, 30, 40, 50 años establecidas y obviamente pues chocan. Sí. No llegan a empresas de gente joven. Ese es un fenómeno real que, por eso te digo, la queja y el poder entre el mito y la realidad es que ya estamos en otros tiempos, donde tú y yo podemos ver quizás mal que estén con los cabellos teñidos, sí, que estén con cortes estrafalarios, pero porque es nuestra formación. Pero en un centro laboral, en el ejercicio contemporáneo de libre desarrollo de la personalidad y los contextos protegidos por las convenciones internacionales, los tratados internacionales, la Constitución y el mundo de los derechos humanos en el globo terráqueo, pues eso te impediría ahora saber. Por ejemplo, también tendrías que tener la pericia para saber cuándo un derecho que tiene mayor, que tienen igualdad en el valor,
uno debe estar por encima del otro. Por ejemplo, la libertad a la intimidad contra la libertad a decidir son igual de importantes. Eso se llama colisión de derechos. Y la Corte los llama ponderación. Cuando hacen los test de ponderación es cuando hay conflicto de derechos que tienen la misma igualdad, la misma jerarquía, la misma importancia, pero llega un momento en que los dos se contraponen y hay que decidir cuál está por encima de cuál. ¿Me explico? Entonces, ese es un tema técnico, jurídico. Cuando llegas a la situación de que, oye, en la empresa prohibiste que no podía haber novios. O sea, niño con niño, niña con niña, ni niño con niña. O sea, no hay ninguna relación. Sí, es que aquí no puede haber relaciones. Está prohibido que haya noviazgos. Hoy en estos tiempos, ¿qué dirías? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿La ley lo permite? Pues antes las empresas decías, no puedes tener familia o parentesco con otros trabajando aquí. Por ejemplo, en los bancos estaba prohibido que tuvieras familiares. En algunas empresas, estoy hablando de empresas de los 80s y los 90s. Hoy todavía existen empresas que tienen esas políticas. Los bancos, sobre todo. Y el hecho que te dice ahorita, oye, ¿por qué me limitas el ejercicio del derecho a la libertad de decidir, ¿no? El libre esparcimiento, la designación de mi pareja, la tendencia sexual? ¿Cuál sería? Y tú ya no puedes decirle, es que si no te voy a correr, tendrías que buscarte otra alternativa para rescindir o buscar a modo la forma de sacarlo, pero con ese argumento no podrías. Y los trabajadores y las trabajadoras tendrían todo el perfil para poderse ir a quejar, y la queja tendría que estar nada más sujeta a una prueba. ¿Tiene reglamento interior de trabajo? ¿Tiene la política? Se hicieron las comisiones exprofeso para regular estas cosas, y aún así, aunque las tuvieras por escrito depositadas en el reglamento, están sujetas a que si están desproporcionadas o no son porque pugnan con otros derechos, pues simplemente pues se tienen por políticas de mala práctica, no deseables. Serías un patrón que genera un centro de violencia pasiva, y los trabajadores obviamente están en eso. Y esa ignorancia pues es la que estamos nosotros ahora provocando, ese despertar, ¿no? Y también pues decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que pues que no abusen y que tampoco señalen a los patrones, ¿no? Indebidamente, únicamente por un acto de capricho o de contienda. Claro, es que hay un deber ser, ¿no? Mira, hay algunas empresas, hay algunas incluso páginas gubernamentales que tienen una área, digital. O sea, tú te metes al internet y presenta aquí la queja, como trabajador. Sí. ¿Sí? Y va la queja contra tus superiores o contra compañeros. O sea, ahí tú tienes que poner, ¿no? Cuáles son tus datos completos, cuál es tu centro de trabajo, etcétera, y cuáles son los datos de esa persona que te está acosando, que te está hostigando, y envíala. Ahí la misma empresa, digo, a ver, ahorita si tú me haces favor de darme tu opinión, ¿qué tan conveniente, qué tanto beneficio traería eso para la empresa de estar monitoreando cuáles son los problemas que hay internamente en la empresa? No suena mal, internamente en la empresa, para poderlos erradicar, ¿no? Atacar, resolver, antes de que se vuelva esto pues una queja exterior, ¿no? Entonces, claro. Sí. No sé si tú lo has implementado o Sí. qué tanto lo sugieres para las empresas, ¿no? Lo hemos implementado ya desde hace años. Yo era así como que el verdugo, no me querían los trabajadores cuando llegaba a las empresas. En una ocasión vendimos unos servicios para nuestros clientes. Ese servicio llamaba yo auditorías informáticas. Llegábamos los lunes, que nos ponemos de acuerdo con el patrón, y llegábamos a tomar los equipos de PC, las computadoras. Llegaban los trabajadores, nadie se mueva, y había un operativo en el que le decíamos, ¿qué tal la clave? Y accedíamos a la información del disco duro. Y algunos te decían, oye, no, y la orden era, se va a resetear toda la información que no sea de la empresa. Haces un backup, haces el respaldo y reseteas a cero de información los discos duros. Me acuerdo en esa empresa que imagínate, tú llegas y tienes música, videos, fotos tuyas de lo que querías en la computadora, en el disco duro de la empresa. ¿Qué derecho tenías tú para decirme no lo hagas? Y mi argumento es mi equipo. Y nada más
debes tener información de la empresa. Todo lo personal no te pertenece y tengo el derecho a borrarla. Lo que te estoy diciendo, en esos tiempos, estoy hablando de hace 15 años, ese conflicto, no había tanta abogada de los derechos humanos. Yo te preguntaría hoy, ¿tendría derecho el trabajador o la trabajadora de que yo le permitiera hacer el respaldo de la información? Pues el derecho como tal, ¿el derecho para que él respalde o el derecho para que tú le borres la información? No, por eso te digo, hay una pugna de derechos. Es mi equipo. Yo puedo hacer con él lo que yo quiera. La información que está ahí, es más, aún siendo mía, yo quiero y la puedo borrar ahora. Sí, el derecho Es como mi derecho patrón, no tengo la de duda. disponer de mi infraestructura, de mi equipo de cómputo y todo lo que le integra, ¿no? Sí. Ahora, y tú me dices, no, espérame, es que es mi derecho que me dejes copiar o respaldar mi información personal que tengo en esa computadora. Yo no vería ningún argumento para ejercer ese derecho. O sea, yo siento que no tiene el derecho el trabajador, ¿no? Y sin embargo, ¿qué buscaríamos hoy en estos tiempos? ¿La afectación a qué? Un daño moral. Por eso te digo, habría que cuidar. Oye, una afectación, ¿pudiste haber previsto la afectación a un derecho aunque no le correspondía? Pues sí, se puede. Oye, ¿te quitaba algo que le permitieras hacer el respaldo de su información? No. Sus fotos y sus videos. Entra uno allá como que la negociación, ¿no? Para que... Son temas así que son reales, ¿no? Siguiente caso que he visto en las empresas. Oye, el uso de cámaras o videocámaras. Oye, yo me siento vigilado. Sí, lo siento. ¿Qué es más importante? ¿Tu privacidad, tu imagen trabajador o la infraestructura y el cuidado y seguridad de todos en las instalaciones? Sí, pues el de la empresa. Pero también es importante la imagen de la otra persona. Eso es cuando te digo que hay ponderación de derechos, ¿no? Y de conflicto, porque diríamos, a menos que hayas establecido esa política, oye, en la empresa tenemos sistemas biométricos de identificación o seguridad, ¿no? Tenemos videocámaras que tienen, algunas tienen audio, unas no. No puedes poner en los baños, en los vestidores o en las áreas íntimas. Pero si lo que estás poniendo es un sistema de seguridad para preservar la integridad, ¿no? Primero de las personas que estén en el interior, después la infraestructura y patrimonio de la empresa. No buscas otro fin, Claro. pero quedó escrito previamente. Sí. Pero si te digo, oye, ¿para qué tienes cámaras? ¿Sabes cuánta gente le gusta su Big Brother? ¿Sabes cuántos patrones traen en su celular y están friegue y friegue viendo qué están haciendo? Que se vuelven así, su Big Brother, olvidan todo, nada más están viendo qué haces, qué no haces, dónde estás, quién está. Yo lo llegué a hacer, Telésforo, tener control de las cámaras y yo decía, oye, ni trabajabas estoy viendo, sí, yo lo viví, me confieso. Sí. Oye, dile a fulano que tiene como media hora, ya se durmió, ¿qué onda? ¿Por qué? Pues no se mueve. ¿Eso qué es? Es acoso, es hostigamiento. Entonces ya perdiste el rumbo porque no es el cuidado de las instalaciones. Te estás metiendo en la vida, estás acosando. Ya no es, oye, ya van como 7 veces que se levanta, ¿qué se levanta tanto fulano de tal? Oye, estoy viendo a fulana con fulana ahí, dile que ya está bueno, les llevo un cafecito, ¿qué? Eso ya no es vigilar la seguridad de las personas. Eso ya es un Big Brother, eso ya es una enfermedad mental. No, y mira, qué bueno que me lo dices, porque ahí donde yo vivo, en ese edificio, pues nos están monitoreando las 24 horas. Se dan cuenta a qué horas salgo, a qué horas llego, con quién llego. Y lo peor del caso es que, pues ya ves que ahí en las unidades habitacionales ahí se entera todo el mundo, ¿eh? Claro. Pues el contador resulta que últimamente está llegando tarde. Llega con una persona diferente todos los días. Ya hasta el conserje dice, últimamente ha estado llegando tarde, ¿eh? Si él no tiene acceso a las cámaras. Entonces digo, es algo muy interesante lo que estás platicando que puede trascender a otros lugares en los daños que vivimos. Claro, ¿no? Puedo ir a hacer la queja y decir, oye, yo me siento acosado y hostigado porque en la empresa no tienen otro fin que las cámaras más que pues, estarme vigilando y estarme... Entonces llega la queja y en la queja es, tenemos una queja de un trabajo, así como lo platiqué con las inspecciones del trabajo, que va cualquier persona y dice, es que no me dan agua, me maltratan, me vejan, ¿no? No me hablan, me discriminan por ser prieto, gordo, ¿no?
hablar mal o por tener alguna situación, pues esas cuestiones de quejas se abren unas carpetas de investigación, una carpeta propia, digo, de investigación propiamente me refiero de que hay la queja, se inicia, te citan, aportas pruebas, se aclara, se hace una investigación y al final se resuelve, ¿no? Entonces, claro, el tema del equipo informático, el tema de las videocámaras o los sistemas biométricos. Ahora, si le sumas el tema, por ejemplo, del ambiente libre de violencia, ¿no? Por ejemplo, tienes un baño de hombres y mujeres. Y ha tocado las empresas que dice, oye, si tú eres homosexual, ¿en cuál vas? Y pasó en una empresa que me dice, oiga, es que tenemos a Pedro. Pedro es un gay, homosexual, muy pronunciado, etcétera. Y el tipo entra al de mujeres. Y las mujeres se quejan porque dicen que, ¿por qué? Porque él tiene algo especial que lo hace ser hombre y que debería entrar al de hombre. Pero que él se siente incómodo porque pues, es el de hombre, si él no es hombre. Aunque vista como hombre y sepa que su género reconocido es hombre. Fíjate, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo lo sometemos? También hay procedimientos que cuando tú quieres ser un patrón amable, incluyente, pues lo que haces es buscar la ayuda de la autoridad. Entonces, también las procuradurías o los centros para prevenir y erradicar violencia laboral, puedes hacer una solicitud, una consulta, ¿no? Tenemos a 2 o 3 trabajadores o trabajadoras que tienen una tendencia homosexual en sus decisiones sexuales y hay una queja que se nos está complicando en el clima laboral en el que pues, Pedro se siente María y quiere entrar al de baño de mujeres y las mujeres se sienten incómodas. Entonces ahí hay otros procesos que hay que identificar. Entonces también el patrón dice, nos tocó en el caso de un patrón que dice, ya. Vamos a poner hombres, mujeres y otras. ¿Me explico? O sea, y terminaron acondicionando un baño neutral. Okay. Entonces, y el baño neutral era el de clientes, proveedores y para ellos. Entonces, de todas formas, y protestaban, no, pero ¿por qué eso es discriminación? Y este fenómeno ha crecido tanto, el hecho de el lenguaje inclusivo, en el que tienes que cuidar. Hace cerca de 1 o 2 años, si no me equivoco en la cuenta, creo que 2 años, Grupo Alsea enfrentó un reclamo de una youtuber, que más bien era un youtuber, una influencer, en la que llega el muchacho, ¿no? Y le dice, hola, ¿a qué nombre le pongo la bebida? ¿No? Un frappé. Ponle María. María, si eres Mario. Y le puso Mario, ¿me explico? No, pues el tipo era influencer, o esta tipa era influencer, ¿no? Hizo un escándalo, despidieron al muchachito etcétera. Se hizo un lío grande de Starbucks, de Grupo Alsea. ¿Y qué fue lo que se condenó, se recomendó en esta queja que se originó? Dijo, no has dado capacitación para lenguaje inclusivo y trato con perspectiva de género. Tus trabajadores no saben cómo referirse a una persona. Yo te preguntaría, pasa como aquella persona que tiene estrabismo. ¿Has visto que hay personas que pueden tener estrabismo y te ha tocado ver a los ojos y no sabes si verlo a la izquierda o a la derecha o al centro? Sí. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, a mí me ha pasado y un día pregunté, oye, discúlpame, ¿cómo es que debo verte? Dice, veme al centro de los ojos, no me veas a los ojos. Okay. ¿No? Entonces no me veas de un lado y otro. Es que te resulta más incómodo. Igual, te vas a cortar el cabello y tú ves a una persona que tiene senos, tiene nalgas, tiene cabello largo, tiene las uñas pintadas. Hola, Rubén, buenas tardes, ¿qué le vamos a hacer? Y tú sabes que es hombre. ¿Me explico? Y tú dices, ¿cómo le digo? Señorita, joven, lo que ves, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si es un homosexual o es un vestido, como una persona que le llaman transexual o una persona que está afeminada o que tiene alguna de las correspondencias, ¿no? En la diversidad sexual que se puede elegir y bajo esas circunstancias cuál es lo correcto. Estas cuestiones también se aprenden y es lo que nos dicen las autoridades. Y se aprende preguntando, porque la verdad siempre tenemos ese miedo a... yo sí soy de los que si tengo la duda pregunto. Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque la verdad te quitas las dudas y prejuicios y todo
tan sencillo como hacer una simple pregunta. No te vayan a contestar como Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Así decía Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se pregunta. Entonces, hay cosas que en las cuales tus trabajadores no están capacitados. Es como cuando te refieres a una persona que tiene discapacidad. Tú no puedes poner en la empresa área de discapacitados, personas minusválidos. ¿Sí me explicó? Sí. Tienes que saberte dirigir, y lo más adecuado que han dicho las autoridades internacionales es personas con discapacidad. Y lo correcto es decir, la persona con discapacidad, y si eres muy culto y estás preparado en ese tema, debes saber qué tipo de discapacidad. Mira, es una persona que tiene discapacidad motriz, no tiene extremidades. Es una persona con discapacidad visual, persona con discapacidad mental, persona con discapacidad auditiva. Claro. No puedes decir invidente, Minusválido. sordo, minusválido. Eso ya no, Sí, ¿no? porque es un lenguaje peyorativo. Entonces, en los reglamentos interiores de trabajo tampoco puedes referirte a eso. Vivimos en un mundo de verdad muy complicado, donde Aunque la ley también la ley dice que debe ser inclusivo. Si te has dado cuenta, ahora yo escribo y digo las. Porque tienes que irte acostumbrando a eso. Yo te decía irónicamente en un evento que tuvimos la semana pasada, todes, ¿no? Sí, todos, la verdad es todos que, y todes. y ahora ya escribe ese to, X, S. Y ya la X, ¿qué? Oye, la X es X, no es ni la A, ni la E, ni la O, ¿no? Sin embargo, todos los documentos, reglamento interior de trabajo, y ya ha pasado, he visto quejas, ¿no? Porque los han reclamado. Oye, ¿por qué me llamaste así? ¿Por qué me hablas de tú? ¿Por qué me hablas ¿por qué no me hablas de usted? Yo cuando le di motivos que me hablara de tú, usted me hizo sentir así. Tú dirías, Rubén es exagerado. Telésforo, te lo aseguro. También, por eso decía, cuando hablo del poder de una queja, no hablo de empoderar a los trabajadores. Hablo de la fuerza letal, jurídicamente hablando, que puede tener una acción del patrón en esta discordancia actual, en la forma de hablar, de escribir, de tratar. Y esto también, si tuviéramos que buscar, no me gusta la palabra, pero si tuviéramos que buscar o atribuirle alguna responsabilidad o culpa a alguien, es al exceso de las libertades. Al exceso de las libertades que se han vuelto, desde mi punto de vista, en un libertinaje, porque ejercemos derechos de manera conveniente. No es posible que en la mañana te sientas mujer y quieras un vagón exclusivo o un autobús exclusivo, y cuando quieres otros derechos, quieres que se trate a ti igual como un hombre, o una mujer con un hombre, o viceversa. Y esta cuestión ambivalente, totalmente conveniente, se lleva al seno laboral. Y si en una empresa el patrón no tiene esta cultura y te toca a uno de esos trabajadores Centinela o Millennial o de los actuales. Eso me gustaría para otro tema, equidad de género, igualdad, derechos exacto. humanos. O sea, da para todo eso, la verdad, el tema. ¿Por qué? Porque aquí nada más, mira, hace poco fui a una organización y estaban los cuadros de todos los que han sido presidentes y presidentas. Y yo conté, no sé, voy a decir tu número bárbaro, 50 presidentes contra 3 presidentas. Y yo digo, se ve raro, puro hombre. O en la empresa, una cuestión, esa perspectiva de género, o equidad de género, o las cuotas de género, son expresiones, ¿no? Oye, esa capacitadora, en todo su cartel son 7 hombres. ¿Por qué no metieron una mujer? Y ahí va la otra historia, claro. ¿No? Ah, entonces, ¿qué quieres? 3 hombres, 3 mujeres y un homosexual. ¿Eso sería lo correcto? ¿Es lo deseable? Quizás. Todo tiene que ver con qué fin. Entonces, cuando hablo de el poder de las quejas, jurídicamente hablando, no hablo de decirle a los trabajadores, ve. No. Hablo del poder de esa fuerza que se destapa por una inconformidad, con una falta de asertividad, tanto de la empresa como del trabajador, en ponerse de acuerdo en el ejercicio de sus derechos recíprocos. No ha habido una campaña para poder establecer esos derechos, como el fumar, el salir a comprar un refresco,
o el estar platicando con un amigo, ¿no? O que no hables, o que no uses un dispositivo. Hay una categoría internacional que le llaman los lugares mejores para trabajar, ¿no? To place to great. Es un reconocimiento de empresas de socialmente responsables o los grandes lugares para trabajar. Estas categorías se atribuyen a centros laborales que permiten el ejercicio de derechos a los trabajadores. Por ejemplo, Google o Microsoft o algunas empresas que están metidas en esto, les dan juegos, mesas de billar, hay recámaras, puedes andar en pijama, puedes ejercer todo lo que te imaginas. Yo visité en una ocasión las instalaciones. A mí me tocó una aquí en México también, donde tenían el buffet ahí para que ellos comieran, snackearan lo que quisieran a la hora que quisieran, tenían los reposet, que daban masajes y todo eso, o sea, y los cuates podían vestir como quisieran, ¿no? Y yo conozco otras empresas que hasta les dan trago, ¿me explico? Tienen derecho a consumir 3 copas. Aquí en Cadefi también. Sí. Y la verdad es que dices, bueno, muy open mind. Lo cierto es que los grandes lugares para trabajar han superado muchísimas cosas actuales, ¿no? El no uso de atuendos, por ejemplo, no sacos, no corbatas, no zapatillas. Puedes ir hasta con pijama, te lo digo en serio. Pues sí. Hay gente que dice, ay, no dormí bien el fin de semana, voy a echar una siestecita, y va a los cuartos exprofeso y se duerme, 1 hora y media duerme, come y se pone a trabajar, y aunque se vaya tarde, y tú dices, pues vienen muchas cuestiones que están rompiendo paradigmas, ¿no? Situaciones totalmente distintas y en las que pues, no nos espantamos, ¿no? Pero cambias unas cosas por otras. Esas empresas de las que estás hablando, qué bonito suena que te den esa libertad, pero dicen, estás dentro de una jaula de oro. Porque Pues sí. tienes que vivir, dormir ahí toda la semana. Y, Claro. o sea, y te pierdes de todo el mundo exterior porque ese es tu mundo, ¿no? Pero pues el empresario, el dueño que dice, no, yo prefiero darle todas con tal de que estén aquí. Y los fenómenos, por ejemplo, ahora del teletrabajo, que es una forma de extender y vivir una nueva forma. Dentro de poco voy a la Universidad Autónoma de Chiapas, voy a dar una conferencia a la comunidad universitaria, y uno de los temas que me pidieron es precisamente las nuevas relaciones laborales en México. Y he estado haciendo estas investigaciones, hoy cómo se trabaja en nuestro país, hoy cómo se vive la relación laboral, hoy, como hay una corresponsabilidad entre los patrones y trabajadores, hay valores acordados, pero te decía, creo que un papel fundamental es el tipo de empresa, los años que tienen, con los nuevos talentos, las nuevas juventudes, que vienen con una situación totalmente inmersa de derechos humanos, con cuestiones de avanzada, en las cuales tú llegas. Yo recuerdo que un señor me decía, no, a mí, una grosería, ¿no? A mí las cosas aquí en mi empresa son así, si les gusta, si no, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es su forma, Sí. es su empresa, Es un son tema. sus ideales, pero pues, obviamente pues, llegan las segundas y terceras generaciones, y yo cerraría aquí hasta antes de darte esta oportunidad de que me digas qué sigue. Como decía Miguel de Unamuno, un filósofo español, renovarse o morir. Y decía el darwinismo social, Charles Darwin, decía que la mejor especie no es aquella más dura y más fuerte, sino la que es capaz de adaptarse y adaptarse a los cambios. Y yo creo que nos toca como abogados, abogadas, trabajadores, trabajadoras, aceptar que las cosas cambiaron, que es después de la pandemia es otro mundo, somos otra nación, somos otra sociedad, tenemos otras leyes, tenemos otras tendencias. Y yo creo que los valores siempre quedan firmes, la honestidad, la lealtad, la justicia, el trabajo, esos siempre van a ser intocados. Pero lo que sí debe cambiarse es la forma de su concepción, porque lejos de que nosotros no cambiemos o que lo hiciéramos, también los tribunales están hechos por personas, por humanos. Y si algo tenemos los humanos es que somos falibles, ¿no? Decían los griegos, errare humanem est, ¿no? Y preservate is mortem. Errar es de humanos, pero preservar en el error es fatal. Y yo creo que nos toca ir cambiando esa idea y saber que esas quejas tienen poderes, ¿no? Pero no para acribillar, no para aniquilar, no para acabar a una empresa, sino para hacer la presión y entender que tienes un contrapeso, ¿no? Distinto a la demanda laboral, que puede colapsar la marcha de tu negocio o pegarte en el bolsillo, que es lo que todos quisiéramos evitar. Claro, para construir, para sumar, entrar a esa negociación, porque hoy en día a mí me ha tocado tener millennials ahí sentaditos, no se quejan, no es acoso. Pues para ellos felices porque están con el celular, Claro. ¿no? O sea, hay que, te digo, valorar que eso, como bien dices tú, pues, siéntalo ahí, no le hables y déjalo. Y vas a ver, te apuesto que pones un millennial sentado, no pasa nada,
no se va a quejar. Él feliz que esté ganando un salario y estar jugando acá o estarse comunicando con todos los años. Para él es mejor. Yo ya tuve algunos. Sí, sin duda. Y bueno, pues si me lo permites, vamos ahí a atender algunas preguntas. La verdad es que está muy interesante el tema, por eso es que digo, no puedo cortar la comunicación. No, adelante. Pero vamos a ahí atender. Dice Federico Reyes, buenas tardes, licenciado, contador. Gracias por el tema. ¿Tendrá algún efecto legal en las empresas la no aplicación de la NOM 035? Sí, sabemos que la norma mexicana 35 deriva del alcance del Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, es decir, una normatividad que está secundaria a la ley del trabajo, en la que se establece que los patrones deben tener políticas o normas o seguir los lineamientos que se tengan para preservar la salud mental y la salud emocional de los trabajadores. Entonces, esto puede trascender a riesgos o accidentes de trabajo, incluso puede desencadenarse en enfermedades generales, y esto, si se demuestra, pues sería una afectación no solamente de resarcir el daño al trabajador, sino por violaciones a las normas laborales que serán proclives a multas, ¿no? A sanciones que ya hemos platicado muchas veces, como dije, de 250 a 5,000 pesos la UMA por infracción, por trabajador, y el doble en caso de reincidencia. Sí hay consecuencias. Perfecto. Ok, ahí Rodríguez Ayuk, no sé qué le pusieron ahí. Sí. Buen día, dice, un empleado con una pensión por invalidez por la Ley Federal del Trabajo, ¿la empresa debe reubicar al empleado? ¿Esto es correcto y en su defecto deberá dar liquidación? Están hablando del artículo 53 y 54, ¿no? De las causas de terminación, en su fracción cuarta, cuando hay esa imposibilidad práctica del trabajador. Es que aquí va a depender de la manifestación del trabajador si quiere seguir o no quiere seguir, porque si a él ya lo atendió el Seguro Social, ya lo dieron de alta médicamente y le dicen, oye, pues ya quedaste, te entrego tu dictamen o tu aviso de alta médica. Ahí tú ve con tu patrón. Y llegas con tu patrón, ¿y cómo te fue? No, pues ya me operaron, ya esto, ya lo otro, ¿no? Ya estoy bien, ya no voy a estar en un tratamiento, ok. ¿Qué sigue ahí? Bueno, ahí va a depender del trabajador esa manifestación, porque el patrón va a decir, bueno, yo ya con las condiciones que tú traes, ya no te puedo dar el mismo trabajo que tú ocupas. Sin embargo, claro, está la reubicación, ¿verdad? Y continúa trabajando con puesto diferente, eso lo dice la Ley Federal del Trabajo. En la práctica en la realidad, regresas al mismo puesto y con el mismo salario. Es cierto. Fíjate que en mi experiencia yo le pongo el efecto de la película de Pedro Infante, ¿no? Que está Miguel Inclán y llega con su mamá que está en una silla de ruedas y que vaciaron ahí la carpintería de Pedro Infante, ¿no? Sí. Y entonces entra Miguel Inclán a robarse el dinero de la carpintería, y está la señora en la silla de ruedas, y la señora pues, tiene una embolia, tiene una hemiplegia o parapléjica, y le dice, cierre sus ojos, no me veas así, cierra sus ojos. Y la señora pues no se quedaba así y veía toda la acción, pero no podía hablar ni gritar ni nada, porque lo único que tenía en funcionalidad eran los ojos. Y ese ejemplo de la película lo pongo como tal porque es el extremo que tiene la Corte y la ley en estos casos. Cuando se trata de una incapacidad parcial o total permanente y la calificación que se hace por dictamen médico, tiene que tomarse en cuenta que no seas apto para el trabajo. Una cosa es en la función o puesto que tenías y otra muy distinta es para el trabajo en cualquier otra actividad. Entonces a lo mejor eras un conductor de trailers o estabas en el área de andenes y ya no vas a manejar, no vas a estibar ni vas a manejar cargas, pero puedes estar sentado por tu discapacidad motriz anotando las bitácoras de entrada y de salida. Eres apto para una función distinta a la que hacías, pero se preserva la fuente de trabajo. Claro. Por eso esa coyuntura entre la dictaminación médica para una incapacidad total o parcial sigue dando de sí. Hoy tú sabes que en el Seguro Social hay personas que pueden solicitar una pensión por invalidez, aún sin tener las consecuencias propias de la edad o de algunas situaciones, pero son muy específicas. Y esa pelea que hay es que no seas apto para el trabajo. Por ejemplo, yo cobro Seguro Social y me dice, oye, Robert, ¿qué crees? Oye, yo no puedo hablar, soy abogado. Ah, pero puedes escribir. Pues ahora ya no vayas a tribunales, ¿no? Pero puedes trabajar, puedes hacer demandas, puedes escribir. Y esa es la pugna que me ha tocado en la experiencia de los tribunales. Entonces, respondiendo a la pregunta es, sí, efectivamente, las pensiones, ¿no?, por invalidez,
por afectación al trabajo, por una de estas consecuencias, pues siempre van a depender, uno, de los dictámenes médicos a través del Seguro Social, que determinen esa incapacidad total o parcial y que no seas apto para el trabajo. Y todavía aún así, pues que puedas establecer que no necesariamente es una causa de terminación, puede ser una causa de suspensión. Claro, fíjate que a mí en lo particular, en las experiencias de los diferentes casos que he tenido, la mayoría termina dando las gracias, y ahí lo que procede es un mes de salario, más la prima de antigüedad topada, ¿sí? De los 12 días topada, 2 salarios mínimos, más lo que es la liquidación, el finiquito, como lo conocemos, que es parte proporcional del aguinaldo, de la prima vacacional. Pero eso se da mucho, porque incluso yo tengo que hacer esos cálculos. El mes de salario con el último que estaba vigente, sus 12 días por año, prima de antigüedad y lo que es el finiquito, ¿no? Claro. Pero me ha tocado ver en la mayoría de los casos, muy pocos son los que sí han regresado para continuar laborando. Sí, yo en la práctica, cuando me ha tratado de tocar defender trabajadores así, es mejor argumentar un despido injustificado, inventándolo, que buscar la liquidación, el finiquito bajo ese tratamiento. Claro. ¿Por qué? Porque es muy bajo, a menos que fuera una... Y peor, cuando se trata de una cuestión de enfermedad de trabajo, una enfermedad general y no de trabajo. Sí. Por ejemplo, tú dices, oye, me dio diabetes mellitus y tuve una situación en la que me caí, me raspé, me abrí la pierna, me dio cancrena, me amputaron la pierna, no tuvo nada que ver con el trabajo, esa enfermedad general, pero ya no tengo mi pierna, o no tengo las piernas, o no tengo una mano. Ahí es una enfermedad general, ¿estás de acuerdo? Sí. No fue con motivo del trabajo. Claro. Y ahí no opera ningún tipo de indemnización por riesgo o accidente de trabajo. Así ahí es a lo que tengas cotizado en el Seguro Social sobre el 60% y sorry. ¿Y qué tal si no estabas al 100%? Pero bueno, esa es otra materia, ¿no? Pero, pero son temas en los que son que pero si llega a dar esto en ese artículo 53, ¿no? De esas causas de terminación de la relación laboral, y muchas veces por miedo, o sea, de lo que he notado, por miedo, por la inseguridad después de esa enfermedad o ese accidente, a tener que continuar. ¿No? Dice, no, ¿sabe qué? Yo prefiero mejor aquí ya terminar. Los mismos contadores dicen, ¿sabe qué? Él ya quiere, ya renuncia. Y también renuncia, es moral, ¿no? Hay que pagarle. Me tocó el caso de un plomero que estaba en una zona de construcción de un clúster y no va al chalán ese día a trabajar y está el maestro plomero, sube y les llega el material. Entonces empiezan a bajar del camión los tubos, ¿me explico? Y en una de esas da un giro y el tubo de cobre toca los cables de luz. Entonces imagínate, el cobre lo quemó en 80% de su cuerpo. Entonces el señor tuvo lesiones, o sea, severas, de quemaduras de 80% de su cuerpo. Y realmente yo recuerdo sus imágenes, era totalmente deplorable. La empresa decía, no, el abogado en ese entonces de la constructora decía, pues a lo de la ley. Y yo les decía, oye, tiene 35 años el señor. Ya no tiene una vida útil de probabilidades con las quemaduras y la pérdida de las falanges y falangetas de incorporarse a la actividad. Su oficio era la plomería y tiene 2 hijos y una esposa y está jóvenes. Sí, yo creo, realmente también lo que te he dicho, también uno hace su justicia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue dar la atención médica, garantizarle, y se le indemnizó ahí con 5 meses y sus tratamientos. Entonces también es de uno, ¿no? Un poco ser justo y valorar esas situaciones al margen de la ley. Perfecto. Oye, amigo, como ya vamos terminando, ya vamos en la parte, enfilando ya a esta parte final de la charla, ¿cómo, dónde y cuándo interponer la queja? Pues me voy a adelantar porque también tengo esa duda. Prodecom, trabajador yo, ¿me puedo quejar también con él? No, en la Prodecom no, No, porque ya ves que tú me dijiste todas las dependencias, el SAT, el IMSS, tal. Mi duda es, Prodecom también escucharía a los trabajadores, nada más es claro, tu opinión. En el caso de la Profedet hay las unidades. Si ustedes están muy práctico, entran a Google, ¿no? Al buscador, a cualquier buscador, ponen quejas por discriminación, les va a dar ciertas ventanas. Una de ellas es la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que nos puede dar estas guías para presentar una queja digital, ¿no? Pero eso sería un tema laboral, donde la Procuraduría únicamente es, oye, estás violándole sus derechos laborales, no te quieres rescindir, no te quieres terminar el trabajo, etc. La otra es
Procuraduría para erradicar todo tipo de violencia y discriminación, tiene su página, entran, les van a pedir su nombre, domicilio, toda una serie de nada más de identificación, se hace una narrativa, la reciben, le notifican a la empresa, hay veces que es por teléfono, a veces por un correo electrónico o a veces les hacen un citatorio, ¿no? En la PAOT también es a través de recepción digital o bien a través de una queja que se presenta por internet o directamente en las oficinas, que son las propiedades del medio ambiente. En la Secretaría de Salud también se puede presentar a través de un correo electrónico o se puede presentar directamente en el sitio de la empresa, en el área respectiva. En el SAT pues, está el área de quejas o denuncias, en la cual mencionas tu nombre, etcétera, no se revela ningún dato de inmediato, puede ser anónima, que en algunos casos así se preserva, narra los hechos, te dan un folio y hay que darle seguimiento a eso y se notifica a la empresa. Okay. En el área de la cuestión de Profeco, pues igual también se puede presentar incluso por línea telefónica o puedes ir directamente a las autoridades y presentar la denuncia. También ahí habría nada más que actualizar si está disponible el sitio web de la página, ¿no? Ahora con la pandemia, muchos de estos organismos habilitaron las quejas a través de eso. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la Ciudad de México, se presenta a través de lo que era la URI, que es la Unidad de Recepción por Internet de las denuncias. Ahí hay algunos delitos, no todos, que se pueden denunciar. Entonces, desde amenazas, robo, extravío, todo, valdría la pena entrar a la Fiscalía y ahí se denuncia. Fiscalía General de la Ciudad de México o de sus entidades, y donde venga el tema de presentar una denuncia por internet o queja de MP virtual, ahí vienen los datos y te dice, a través de esta ventana, los delitos que puedes denunciar son los siguientes, ¿no? Incluso vienen cuestiones que son laborales y que se pueden denunciar ahí, como el acoso o el hostigamiento o la extorsión, algún tipo de esta naturaleza. Entonces, esos son los vehículos, hay que investigar y señalar cuáles son los que tienes alcance, qué es la necesidad de la que tienes, y todo comienza con un número, un registro, se notifica a la empresa, la citan, se aclara por estos medios y se llega a una resolución. Esa resolución puede imponer una sanción, que puede ser una multa en dinero o una restricción, o condenar a que se haga alguna acción, por ejemplo, lo que te dije, obligar a las empresas a que sus trabajadores o sus jefes o las políticas adopten papeles para cómo tratar con equidad y perspectiva de género, cómo no discriminar, cómo hacer un centro de trabajo libre de violencia, o de preparar, ¿no?, a la gente en este rubro. Entonces, ¿cuándo se presentan? No hay un plazo como tal para que prescriban, o sea, en cuanto las sepas que las resientes, pues si trata de investigar un poco. ¿No aplica el 516 de la ley del trabajo? No, porque eso es para ejercer una acción legal. De los derechos, vamos. Y una queja, pues realmente no hay un tema de prescripción, es decir, si no presentaste la queja en ese entonces, bueno, pues son de momento a momento. Recordemos que basta que digas sucedió ayer o antier, o que en esta empresa se están suscitando contratación de menores, abuso de mujeres embarazadas. La queja la puede hacer cualquier persona, ¿no? La pueden ser vecinos, particulares, trabajadores, cualquier persona puede presentar una queja. Claro que aquí enfocamos al poder que trasciende de una queja hecha por un trabajador, como dije al inicio, por una inconformidad, por una cuestión que estima violatoria o restrictiva a sus derechos y que cree que le causa afectación y que una autoridad intervendrá para valorar si esto es así y en su caso pues dar alternativas de solución. No por presentar una queja, pues ya las acciones se dejan ahí, hay que darle un seguimiento de investigación, darle audiencia al patrón para que él también manifieste lo que a su derecho convenga, pueda ofrecer pruebas y es un procedimiento. Muchas de las quejas que presentan los trabajadores, en mi experiencia, no concluyen o nada más lo hacen por molestar. Hay otras que son de oficio y se hacen investigaciones, como las de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que esas sí pueden derivar en investigación de una inspección extraordinaria por inspecciones a las violaciones a las normas de trabajo. Ok. Sí, muy interesante. Digo, yo hablaba de la Prodecom, pero ahí ya atiende a los trabajadores, pero para efectos fiscales. Ejemplo, la inconformidad contra esos requerimientos que manda el SAT, sí, ¿no? Ya en donde te está pidiendo tu declaración. Sí, esa es una queja de un contribuyente, ya no de un trabajador. No como trabajador. Y normalmente como trabajador pues están los centros de conciliación, ¿no? O la los Procuraduría. Mismos tribunales en algunos casos, que marca ya ahí. Y aquí todavía en la Ciudad de México las juntas locales y las juntas federales, ¿no? Claro. Creo que salió el diario oficial que se recorrió la modificación del 22 de mayo, se recorrió hasta el 3 de octubre
para esto de las funciones de los tribunales, ¿no? Hay un sitio de internet o una página o un correo electrónico o un sitio, simplemente déjenme decirlo así, que está causando mucho revuelo en la industria restaurantera, por ejemplo, ¿no? Que se llama Terror Restaurante MX. No lo estoy haciendo publicidad, pero entonces los trabajadores de la industria restaurantera evidencian a los centros laborales cómo preparan los alimentos, qué hacen, cómo son tratados, cuánto les piden. Y esto es importante porque fue a través donde se hizo el conocimiento del tema de la empresa de carnes que te estoy diciendo. Fue a través de esa denuncia donde derivó el escándalo y por varios días la empresa resintió la no asistencia de comensales. O sea, cuidado, porque el poder de una queja de un trabajador puede ser un almohadón de plumas que luego para juntarlo, déjame decirte que no es una tarea fácil. Si no sabes manejar, si no sabes detectar el clima laboral en tu empresa, de entrada ya tienes ahí una cuestión en tu contra. ¿Cómo saber qué armonía o qué situación está en tu empresa, en tu centro de trabajo? Pues haz constantes climas laborales. Es muy fácil hacer ese tipo de sondeos por profesionales en los que te pueden decir si todos los trabajadores están de acuerdo o no. Puedes pedir que sea anónimo y te pueden decir, oye, en el área de ventas, en el área de distribución, en el área de producción, es donde hay más inconformidad. Se quejan porque no tienen baños limpios, porque no tienen agua potable, porque los explotas, porque los dejas salir muy tarde, porque exiges. Esa recopilación de malestares puede evitar o contrarrestar los efectos nocivos de una queja laboral mal atendida, imprevista y sobre todo con los efectos súbitos de una afectación económica por una multa. Claro, y sobre todo las más modernas, el moving, bueno, ya no es tan moderna, poner el índice también. Sí, el hecho de boletinar a los trabajadores, sí, también eso es una afectación, mito y realidad, ¿no? Hay cosas que ya dejaron de ser mito y son realidad, y algunas que son realidad y realmente se mantienen como mito. La distancia para saber cuándo estás en un mito y una realidad se llama objetividad. Y la objetividad se logra con estudios serios y profesionales. ¿Qué tanto te interesa tu empresa? ¿Qué tanto te interesa el capital humano? ¿Qué es lo que realmente hace una compañía? Así es. Yo en alguna ocasión he utilizado esa frase que es muy tradicional, que dicen, como dicen, con la vara que midas serás medido, ¿no? Es una regla de oro, ¿no? La regla de oro de varias civilizaciones y religiones y filosofías del mundo es eso. Nadie puede pedir lo que no puede dar. Claro. Y en la medida que haces, ¿no? Serás tratado y respondido. La vida responde todo aquello que le grites. El karma y el dharma, ¿no? Hay todo. Así es. Sí. Pues te agradezco mucho, amigo, por todo tu tiempo, tu conocimiento. Digo, la verdad, hay muchas preguntas que no nos da tiempo también porque el tema es muy interesante. Algunas las responderé por... No mencionamos todas las causas que puede generar una queja, porque son muchas. Los descuentos, tú lo dijiste, los riesgos de trabajo, entre los que ya comentamos, ¿no? Así es. Pero bueno, pues ojalá que tengamos otro programa para hablar de equidad de género. Me gustó el tema también. Claro, ¿no? Con mucho gusto. Gracias nuevamente, Telésforo, por la invitación a CADEFI y agradezco al personal, al staff que siempre apoyan y hacen posible esto. Sí, yo y sobre todo a todos los que dedicaron su tarde para escucharnos hoy en este excelente lunes 12 de septiembre, que como lo escribí desde la mañana, pues con toda energía y todavía hay por favor, y para cerrar el tema, bueno, pues su tradición rubenesca. Pues esto es laboral, en serio. En serio.